esta clase, pueden ir dejando su asistencia en el chat con la palabra presente. Bien, y vamos a leer lo que nos dice este teorema. ¿Qué dice? Teorema, principio de buena ordenación. Abreviadamente lo vamos a llamar PBO. Bien. Dice, todo subconjunto no vacío S de números naturales posee un mínimo. Es decir, existe un elemento en S que se denota como el mínimo de S, tal que para todo elemento en el conjunto S, este M siempre va a ser menor o igual a esos elementos. Ahora, si queremos demostrar este teorema, primero tenemos que entenderlo. ¿Qué me está queriendo decir este principio de buena ordenación? ¿Qué es lo que me dice? Primero, el principio de buena ordenación me está hablando del conjunto de los números naturales. Imaginen esa recta que representa los naturales, que parte del 1, ¿cierto? 1, 2, 3, etcétera, de forma infinita, los números naturales. Lo que te dice este teorema es que si tú tomas un subconjunto ahí, bien, este subconjunto puede contener al 1 o no, nadie te garantiza eso porque es como un pedazo de n, nada más. Puede ser el conjunto de los números pares, pueden ser los números naturales entre 100 y 200, qué sé yo. Cualquier subconjunto de n te dice que posee un elemento mínimo. ¿Qué es un elemento mínimo? ¿Quién me lo puede decir en sus palabras? Porque existe otro concepto, que es el concepto de ínfimo. En análisis real ustedes van a aprender que todo subconjunto acotado de R posee ínfimo y supremo. El mínimo era el elemento más chico dentro del conjunto, ¿cierto? Eso. Esas últimas palabras que dijo su compañero. El elemento más chico, claro, me está hablando de mínimo, me tiene que hablar de algo chico. Pero él dijo el elemento más chico dentro del conjunto. Es decir, ese elemento más chico tiene que pertenecer al conjunto en cuestión, al S. Si no pertenece, pero sí acota los elementos de S, lo llamamos ínfimo, ¿cierto? La profe. Ah, se cayó la profe. ¿Qué pasó? ¿Me Profe, escuchan? se quedó pegado un momento. ¿Puede repetir lo último, por favor? Ya, pero quiero saber si para todos me quedé pegada. Porque aquí... Sí, profe. Creo Sí, que profe. Sí, profe. Ya. Sí, pues a mí Sí, también. profe. Ok, voy a repetir. Entonces, mire, cuando las últimas palabras de su compañero fueron que este elemento está dentro del conjunto, ¿bien? Pertenece al conjunto y es menor o igual al resto de los elementos. Puede existir el caso en que hay un elemento que no esté en el conjunto S, pero que sí acote todos los elementos de S. A ese elemento se le llama ínfimo, ¿bien? Entonces, aquí no estamos hablando del ínfimo. Ese elemento mínimo debe ser un elemento del S. La demostración, vamos a hacer una idea de demostración lo más rápido posible. Y la idea es que ustedes comprendan más o menos cómo se trabaja la demostración. Cualquier cosa me van a avisar. Entonces vamos a hacer en una hoja aparte la demostración. Bien, déjenme ver mis... Pueden ocurrir dos cosas. Voy a dibujar el conjunto de los números naturales así, donde aquí parte el 1, el 2, etc. Voy a dibujar otra recta de los naturales. Y si me está hablando de un conjunto S, ese conjunto S pudiera partir del 1 y llegar hasta cierto lugar. Este podría ser el S, o también puede pasar que el S parta de aquí, por ejemplo, y venga hasta aquí. Bueno, un tercer caso, ustedes se pudieran imaginar que parte de, no sé, de 5 y se va hasta el infinito. También es otro caso. Pero como estamos hablando del mínimo, basta ver estos dos casos. En el primer caso,
¿Es evidente la existencia del mínimo, sí o no? Sí, ¿Cuál sería? en este caso el 1. Exacto, muy bien. Este es el caso más sencillo. Entonces la demostración en el texto aborda estos dos casos. Dice, si el 1 pertenece a S, está todo listo. El 1 es el mínimo y no hay nada más que hacer. Pero si eso no ocurriera, si tuviéramos el segundo caso que está ahí dibujado, entonces la idea de demostración es tomar este conjunto y llamarlo T. Algebraicamente, ¿quién sería el T? Déjenme abrir un espacio por aquí para escribir. ¿Quién sería T algebraicamente? Serían los números n naturales, tales que n es menor o igual a para todo a de S. Recuerden que el conjunto S está aquí. Bien, y la idea es trabajar con este conjunto T. ¿Qué puede pasar con T? Profe, una consulta. Dígame. Menor o igual, o sea, el conjunto T va a contener el primer o el número menor de ese, ¿verdad? No, mira, el conjunto T es esto. Como el 1 no pertenece a S, significa que hay números previos antes del primer elemento, entre comillas, del S. Entonces, todos esos números que están antes del primer elemento de S los estoy llamando conjunto T. Pero mi duda va a que el primer elemento de ese va en T, o sea, ¿T tiene al primer elemento de ese? Sí, en teoría tendría, porque es un menor o igual. ¿Cierto? No, Profe, respondí eso la no es como la pregunta. definición de ínfimo. Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más comentaba? Dígame. Que eso no es como que se refiere también al ínfimo. Más o menos, claro. En este momento nadie me garantiza de que realmente el mínimo de ese pertenezca a T, porque claro, ahora en el monito se ve, ¿cierto? Pero algebraicamente lo único que yo tengo es un conjunto T que reúne a todos los naturales que cumplen esa desigualdad, nada más. Y lo que pretendo demostrar es que este T tiene una especie de máximo elemento, ¿ya? Va a existir un elemento en T que va a estar por encima de todos los elementos de T y por debajo de todos los elementos de S. Y de hecho, ese elemento lo puedo tomar como un elemento de S. Y a ese le voy a llamar mínimo. Ese va a ser todo el trabajo. Pero tiene que ser todo bien formal. Por eso es que defino este conjunto que está bien definido, no vacío, porque estoy estudiando el segundo caso, ¿cierto? Donde yo asumo que el 1 no está en S. Significa que T tiene al menos un elemento. Bien. Una vez que hago eso, voy a preguntarme una cosa. Déjenme poner. Primero, está claro que el 1 pertenece a T, ¿cierto? Esta es una primera observación. Así está definido, de hecho. En ese segundo caso, repito. Segundo, si yo supongo que para todo n en T se cumple que n más 1 está en T, ¿qué puedo concluir yo del conjunto T? La información es que 1 pertenece a T y para todo elemento de T su sucesor también está en T. ¿Qué puedo concluir con estas dos cosas? Que T es igual a N. Muy bien, que T es igual al conjunto de los naturales. Por el principio de inducción matemática. Estaría cumpliendo todas las condiciones. ¿Y por qué esto sería absurdo? Porque T es solo la primera parte de lo natural. Claro, al decir que son todos los naturales, prácticamente estoy diciendo que ese es vacío, ¿cierto? Y la hipótesis de mi teorema decía que el S es un conjunto no vacío, al menos tiene un elemento. Y si ese tiene un elemento,
Entonces, el T no puede llenarme todo N. Algunos textos, quizá por eso su compañero me preguntó sobre la desigualdad, trabajan este conjunto auxiliar T con una desigualdad estricta. ¿Ya? Eso como datos se los paso. Entonces, esto simplemente no puede ser. Ahora, ¿qué es lo que entonces se cumpliría? Si esta propiedad no se está cumpliendo, ¿cuál es la negación de eso? Que T tiene un último elemento, ¿no? Ya, pero hablemos en términos algebraicos. La negación, N+1 no pertenece a T. Ese puede ser. ya, pero hay un cuantificador. Ustedes vieron álgebra 1. La negación de Que para todos existe. es... Existe Que único. existe. No, existe, al menos No uno. existe. Al menos uno, no sé si es único. La unicidad se demuestra aparte. En este momento me interesa que existe un n en T tal que n+1 no pertenece a T. Ahora, algebraicamente usé mis conocimientos de lógica y ya establecí esta afirmación. Pero ¿qué significa esto en términos de mi estrategia de demostración? Acabo de garantizar formalmente que existe este elemento n, es una especie de último elemento de T, ¿entienden? Porque el siguiente ya no estaría en T, entonces es como que me está acotando todos los elementos en T. ¿Y quiénes son los elementos en T? Son aquellos naturales que son menor o igual a A para todo A en S. Entonces ahí es donde vamos a encontrar a ese elemento mínimo del S. Entonces ya estamos cerca. Afirmación, vamos a poner aquí. Ese n que acabo de encontrar es justamente el elemento mínimo de S. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Que justo ese n es el número que yo busco. Ahora, voy a retroceder un poquito. Voy a poner aquí entre paréntesis con verde. Este n está siendo postulado, vamos a decir, es un candidato para ser mínimo. ¿Por qué es un buen candidato? Porque pertenece a T. Es decir, ya viene con esta propiedad que estoy escribiendo. Acota todos los elementos de S, los acota inferiormente. Para ser mínimo, lo único que tengo que demostrar ahora es que el n pertenece efectivamente a S. Justo lo que me preguntaba al inicio su compañero, pero eso hay que demostrarlo. ¿Ya? Ahora, por el absurdo, voy a suponer que n no pertenece a S y vamos a ver a qué llegamos. Supongamos que n no pertenece a S. ¿Qué significaría esto? Fíjense en el mono que tenemos aquí arriba. Es decir, hemos encontrado un elemento por aquí. Por ahí está el n. Y no pertenece a S. ¿Qué podemos decir? Que el sucesor de n sí pertenecería a T. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo con Constanza? Profe, ¿no sería que el sucesor de n pertenecería a S? Sí, miren, primero, aquí están todos los elementos del tipo A pertenece a S, todos los que están en verde. Si yo estoy diciendo que el n no está en S, y por el caso en el que estoy trabajando, yo puedo estar segura de que n es estrictamente menor a todo elemento de S. ¿Están de acuerdo? Voy a escribir lo que dije. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Ya.
¿Y si están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con esto? Olvídense del T por ahora. Simplemente el N no está en S, por tanto, al no pertenecer, tiene que el N acotar estrictamente todos los elementos. Y tiene que ser estricto, porque si yo le permito ser menor o igual, estaría admitiendo la posibilidad, ¿cierto?, de que el N sea igual a algún elemento de S. Debe ser estricto. Y si es estricto, significa que el sucesor se pasa para el otro lado, para el conjunto. ¿Ya? Así hemos construido el T. Alguien me pudiera decir, no, pero pudiera existir un K que esté entre N y N más 1. No, no puede. Estamos hablando de los naturales, ¿cierto? O alguien pudiera decir, no, pero N más 1 puede ser que esté en medio, que ni esté en S ni tampoco en T. Pero por cómo hemos construido T, eso tampoco va a pasar. Entonces, N más 1 va a ser menor o igual a A, y esta vez va a ser menor o igual, ¿bien? Para todo elemento A de S. ¿Pero qué significa esto? En términos de la definición de T. Ahora sí les voy a pedir que se acuerden del T. Miren la definición algebraica de T. T reúne todos los naturales que cumplen la propiedad de que n es menor o igual a A para todo A en S. Entonces, ¿qué significa a lo que hemos llegado? Significa que n más Ahí 1, no dígame cuál. llegaríamos de nuevo a inducción, porque estaría el 1, n es menor o igual a A, y también n más 1 es menor o igual a A. Y se cumple Sí. el principio de inducción. Sí, pero ahora estamos en otro argumento. Ahora estamos en el argumento en que asumimos que n no está en S. ¿Bien? Y claro, al cumplirse esta desigualdad para todo A en S, estaríamos llegando al hecho de que n más 1 pertenece a T, por esa propiedad. Pero esto es absurdo, ¿cierto? Quizá a eso se refiere Constanza, porque atrás Sí, ya hemos dicho que ese n en T existe y es tal que n más 1 no puede pertenecer a T. Y esto es una contradicción. ¿Qué nos ha llevado a esta contradicción? Nos ha llevado a asumir que n no pertenece a S. Por tanto, n debe pertenecer a S. Y además ya sabíamos que este n tenía esta propiedad. Y esto no es nada más que la definición de mínimo. Bien, esa es como la manera más didáctica que he encontrado de explicarles la demostración analizando estos dos casos. Ustedes pueden revisar la demostración que está escrita en el texto y se van a dar cuenta que básicamente está haciendo esto, analizar lo que no escribe. Analicemos dos casos primero, no, simplemente va argumentando hasta llegar a la contradicción final y dice que se cumple. Bien, entonces nosotros ya tenemos ahora el teorema, el principio de buena ordenación. Tarea de investigación para ustedes. En matemática es cierto que el principio de buena ordenación es equivalente al principio de inducción matemática. ¿Qué significa? Que si yo asumo el principio de inducción matemática como axioma, como verdadero, entonces puedo demostrar el principio de buena ordenación. Eso es lo que hicimos ahora. Acabamos de hacer eso. Hemos usado el principio de inducción matemática como herramienta para demostrar el principio de buena ordenación. Y también se cumple al revés. Si ustedes asumen como axioma el principio de buena ordenación, pueden demostrar el principio de inducción matemática. Entonces, aunque no lo parezca, estos dos principios es
lo mismo, solo que uno es otra versión del otro. ¿Ya? Son equivalentes. Bien, otra cosa es el teorema, que es el algoritmo de la división, que muchos de ustedes deben conocer. Su enunciado formal dice que dado dos números enteros con B positivo, vamos a resaltar aquí los detalles que son súper importantes, donde B es positivo, entonces existen enteros únicos, tales que se cumple esto. Donde el resto, el R se llama resto, ¿cierto? Debe cumplir esta desigualdad. Se acordarán que aquí tenemos los nombres, ¿cierto? Dividendo, divisor y resto. Entonces se cumple este algoritmo. La demostración está en el texto. Se los dejo como tarea de lectura. Vamos a usar, necesitamos estos dos resultados para estudiar la divisibilidad en los números enteros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ya, qué bueno. Ahora viene una parte que yo la considero súper entretenida, que es la definición misma de la divisibilidad. Vamos a leer. Dice, sean A, B enteros, ¿ya? Donde se exige que B sea distinto de 0, decimos que B divide a A si existe un entero C tal que se cumple esto. ¿Bien? Déjenme ver los ejemplitos que me preparé para ustedes. Ahí. Por ejemplo, voy a decirles, determinar si, unos bien sencillitos, si se cumple esto, o esto, según esa definición. Yo sé que muchos ya miran y dicen, claro, tiene un divisor, o 14 múltiplo de 7, pero quiero que verifiquen si se cumple esto que me están diciendo. ¿Se lo hablamos o lo hacemos, lo No, escribimos solamente? ustedes escríbanlo ahí en su casa, ¿ya? Yo lo voy a escribir acá. Por ejemplo, 14, o sea, el número que está ahí después en la colita, 14 se puede escribir como 7 por algo. ¿Por qué cosa? Por 2. Entonces, este es el número C que me dice la definición. Algunos textos dicen K, yo estoy acostumbrado a usar K. Pero ese 2 es el número C que pertenece a los enteros de tal forma que se cumple esa igualdad pintada en amarillo. ¿Bien? Así es como tenemos que acostumbrarnos a pensar cuando hablamos de divisibilidad. Aquí veamos si se cumple. ¿Será posible que 3 sea igual a algún entero por 5? No. No, ¿cierto? Entonces 5 no es divisible por 3. Esto no se cumple. Vamos a ver el último, que hay un negativo por ahí. 21 será igual a algo por menos 7. Sí, ¿Tres? ¿cierto? Sería menos 3. Menos Sí. 3, claro. Menos con menos es más y ahí tengo el 21. Excelente, entonces de eso se trata. Ahora hemos trabajado con ejemplos numéricos. ¿Qué pasa cuando me ponen puras letras? Se trabaja de la misma forma. Entonces vamos a ver el siguiente teorema. ¿Qué me dice? Sean A, B, D, P, Q enteros. Inciso A. Si ustedes tienen que D divide a A y D divide a B, entonces D divide a esta combinación de A y B. Ahora, para demostrar esto, uno tiene que ser bien organizado. ¿Qué me dice la hipótesis? La hipótesis es todo lo que está antes del entonces, ¿cierto? Y la tesis es lo que viene después del entonces. La hipótesis dice que D divide a A y D divide a B.
Pero yo tengo que entender esto o reescribirlo en su definición. Esto significa que A es igual a un K sub 1 por D y B es igual a un K sub 2 por D. Donde K sub 1 y K sub 2 son enteros. Algún entero, ¿cierto? Algún par de enteros que me permite que se cumpla esa igualdad. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar esto. ¿Pero qué significa demostrar eso? Según la definición de divisibilidad, significa que AX más BI tiene que ser algo por D. ¿Bien? Entonces voy a partir estudiando eso. Claro, tengo la información que acabo de escribir con negro y voy a decir sean X, Y enteros y vamos a considerar AX más BI. Esto va a ser igual, claro, aquí lo tengo casi todo listo. Voy a escribir en lugar de A, eso, K sub 1 por D, por X, más, en lugar de B, voy a escribir esto, K sub 2 por D, por I. Bien. Recuerden que mi objetivo, aquí está, es demostrar que AX más BI es igual a algún número, alguna expresión por D. Entonces yo voy a tratar de factorizar el D aquí. Entonces voy a decir, esto es igual, K sub 1X, K sub 2Y, todo eso por D. Estoy factorizando. Y ya demostré que AX más BI es igual a un número entero, que es todo esto. Ni sé cuánto vale el X, ni sé cuánto vale el K1, pero lo que necesito saber es que toda esa expresión, al fin y al cabo, va a ser un número entero. Porque producto de enteros, entero. Suma de enteros, entero. Al final voy a tener un entero. Y por tanto se está cumpliendo la definición de que D divide a X más BI. Y con esto termina la demostración de la primera parte. Bien. Por eso es que les decía, esta parte es un poquito divertida porque es un juego de igualdades. No hay dificultad. Si no pueden demostrar algo de esto es porque se están equivocando al etiquetar, al manejar las ecuaciones. Del mismo modo, pueden demostrar la parte B. La parte C podemos comentar. Vamos a ver. Y déjenme ver qué más tengo por acá. Bien, vamos a demostrar la parte C y aquí les preparé también la parte E. Entonces, la parte C, ¿qué me dice de hipótesis? Si A, B, y aquí hay un dato súper relevante, chiquillos, pertenece a los enteros positivos, ¿ya? Y B divide a A, es decir, la hipótesis es que, ¿qué letritas usaba? A, B. Divide A, ahí estoy mal. ¿Qué significa esto? Significa que A es igual a algún número K por B, para algún K entero. Ahora, ¿dónde yo puedo usar el hecho de que A, B son positivos? ¿Dónde puedo usar esa información? A es positivo, B es positivo. ¿Qué puedo decir del K? Que también tiene que ser positivo. Que está obligado a ser positivo, porque si no me echa a perder todo. Si K es negativo, el A se va a volver negativo. Entonces decimos, como A, B son enteros positivos, entonces el K debe ser positivo. Bien, hasta ahí estamos bien. Eso significa, luego, el A es igual a K por B.
y esto sería estrictamente mayor o igual a b, porque k puede ser 1. ¿Están de acuerdo con eso? Si k es positivo, lo único que va a hacer es incrementar el valor de b, que es positivo también. Lo más chiquito que puede valer k puede ser 0. No, no puede ser 0 porque en ese caso va a volver al a, lo va a volver 0. Y ahí no va a funcionar. K puede ser 1, es lo más chico que puede ser. Y si K es 1, ¿qué voy a tener? A igual a B. Por eso es que ponemos mayor o igual. Y luego K puede ser 2, 3, 4, cualquier número entero positivo. Y lo único que va a hacer es incrementar el valor de K por B. Entonces se va a cumplir esa desigualdad. Bien. Entonces con esto ya demostramos justamente lo que me decía aquí. A es mayor o igual a B. El inciso D es muy... Profe, Dígame. una consulta. Lo que pasa es que yo tengo problemas para demostrar porque hay pasos que me salto a veces porque creo que son muy obvios, no sé. Tengo un problema para poder demostrar cosas. ¿Podría demostrar la B, por favor? La D. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a memorizar la hipótesis, que es súper sencilla. A divide B. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que A divide M por B. Bien, para todo M, ¿cierto? Profe, me refería a la B de burro. A la B. Sí. Ya. Ok, vamos a demostrar. Bien, aquí sí vamos a hacerlo a este lado porque no estaba contemplado el espacio para esto, pero aquí nos alcanza. Eso creo al menos. Fíjense, primero voy a escribir lo que significa esta parte. La voy a escribir en ecuación. Como D divide P más Q, entonces significa que P más Q es igual a D por algún K sub 1, voy a llamar. Ahora escribo lo que significa esta hipótesis. D divide a P, significa que P es igual a D por K sub 2. No necesariamente el K1 va a ser igual a K2, así que tengo que nombrar cosas distintas. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Lo que quiero demostrar es que D divide a Q. En otras palabras, ¿qué significa esto? Quiero demostrar que Q es igual a algo por D. Vamos a ver si podemos hacerlo rápido. Entonces voy a despejar obviamente el Q de aquí. Q es igual a D por K sub 1 menos P. Pero el P, tengo una expresión aquí abajo, ¿cierto? Esto significa luego Q es igual a D por K sub 1 menos, en lugar de P pongo D por K sub 2. Ahora yo quiero que todo eso del lado derecho sea D por algo. Entonces factorizo el D. Voy a tener K sub 1 menos K sub 2 por D. K1 y K2 eran enteros, por tanto esta diferencia va a ser entera. Y ya demostré, por tanto digo, D divide Q. Ya demostré lo que quería. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Quién me preguntó? Ya se me olvidó. Yo, profe, sí, gracias. Ok. Entonces, incluso más sencillo que esto es la parte D. Simplemente hay que multiplicar un M, ambos lados de una igualdad y está listo. Lo que sí es como más para pensar es la parte E, donde está involucrado el valor absoluto. ¿Ya? Ahora, tenemos que recordar la definición misma de valor absoluto. Valor absoluto de un entero es igual al mismo número cuando este es positivo, mayor o igual a 0, y es igual a menos ese número cuando el número es negativo. ¿Bien? Es decir, el valor absoluto me da el tamaño del número, la distancia de 0 al número. Eso es lo que mide. Y aquí me dice que si A y B son enteros y A divide a B y al mismo tiempo B divide a A, entonces
valor absoluto de A va a ser igual a valor absoluto de B. Bien, no lo voy a hacer completo, les voy a dejar algunas cositas para que ustedes verifiquen. Profe, en el ejercicio anterior que nos demostró, ¿Ya? no hay que especificar que Q debe ser distinto de 0 y P también. En el B. Sí. P y Q distinto de 0. Sí, eso está implícito porque Ah, ya. mira, aquí está la definición. Si voy a hablar de divisibilidad, el que está delante, o sea, el B tiene que ser distinto de 0. Porque Ok. de otra manera el símbolo no tiene ni siquiera sentido. ¿Ya? Pero es buena observación. Ok, entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es estudiar los casos. En otras palabras, demostrar que a partir de la hipótesis se cumple esto. Eso. Ahora, esa es la parte que se las voy a dejar como tarea, porque esto es por casos. Caso B positivo, B negativo, ¿cuál es la definición de valor absoluto? Y conforme a la hipótesis se van a cumplir estas dos afirmaciones. ¿Ya? Esa es la parte que se las dejo. Y claro, aquí es inmediato usando la parte C. La parte C me dice que si un número divide otro, entonces, y además son positivos esos números, se cumple esa desigualdad. Y justamente es eso lo que tengo aquí. Porque tanto valor absoluto de B como valor absoluto de A son enteros positivos, porque están en valor absoluto. ¿Bien? Y además la observación de su compañero, el A tiene que ser distinto de 0 y el B también, por tanto no, los casos A igual 0, B igual 0 quedan excluidos, ¿ya? Tienen que ser enteros positivos y usando la parte C del teorema, yo tendría que valor absoluto de A es mayor o igual a valor absoluto de B y valor absoluto de B es mayor o igual a valor absoluto de A. Usando la propiedad de orden menor o igual en los naturales, porque estos son enteros positivos, puedo concluir que valor absoluto de A es igual a valor absoluto de B. Y termino. Bien, vamos a poner un cuadradito. Bien, eso es básicamente la demostración de este teorema. Entonces, la idea es manejar la definición de divisibilidad y podemos enfrentarnos a cualquier ejercicio. Claro, hay ejercicios un poco más difíciles, que voy a ver un ejemplo ahora. No son tan inmediatos, pero la definición tiene que quedar grabada. Lo que dijo su compañero. Si B divide a A, queda implícito que el B no puede ser 0 y además debe cumplirse esa igualdad pintada en amarillo. Eso tiene que ser una ley para nosotros. Ahora voy a hablarles de un ejercicio antes del máximo común. Aquí, déjenme escribir un ejemplo. El ejemplo dice: para todo M natural, el producto de M enteros consecutivos voy a poner M en números, porque nosotros en este curso hasta ahora estamos en el contexto de naturales y enteros. M números consecutivos es divisible por M factorial. ¿Cuántos de ustedes conocen este símbolo, M factorial? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. O mejor, ¿quiénes no conocen lo que significa esto?
¿O no se acuerda? Yo sí lo conozco, profe. Ya, gracias Maximiliano. Bueno, para aquellos que están dudando y no se acuerdan, la verdad, te voy a escribir. La definición es muy sencilla. M factorial es el producto de los números hasta M, ¿cierto? 1 por 2, por 3, por 4, etcétera, hasta M. 5 factorial será, por tanto, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Eso va a ser 5 factorial. Y los factoriales tienen una definición muy simple, pero tienen una propiedad muy importante, que voy a escribirla aquí. M factorial es igual a M por M menos 1 factorial. ¿Bien? Y también se puede generalizar esto aún más. Esto es igual a M por M menos 1 por M menos 2, la cantidad de veces que yo quiera en realidad, hasta M menos K factorial. Y esta propiedad, vista en fórmula, puede confundir un poquito al alumno, pero en realidad lo que se les está diciendo es esto. Miren. Por ejemplo, 7 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Pero esto mismo yo lo puedo escribir como esto. ¿Cómo era? Déjenme acordarme. Por esto. Ahí. O sea, puedo partirlo en 2 pedazos, en el lugar que yo quiera. Yo llegué hasta 4, pero a alguien le puede gustar más bien dividirlos en hasta 1 por 2 por 3 y el resto. Y así cada quien puede escoger su división. Pero según esta división, este primer pedazo no es nada más que 4 factorial. ¿Y qué es lo demás? Por ejemplo, lo demás es el 7, ¿cierto? Por 7 menos 1, que es el 6, por 7 menos 2, ahí me quedó muy chiquito eso, que sería el 5. Si yo tomo otra división, voy a tener otra descomposición en términos de factorial. Justamente eso es lo que les dice aquí. Bien, esa es la propiedad importantísima que tiene esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro ejercicio? Bueno, me hablaron de un ejercicio que tiene que ver con m factorial. Y me dice, no está sencillo este ejercicio, dice, el producto de m números consecutivos. Entonces, no me está diciendo toma los números del 1 al m, me está diciendo toma m consecutivos partiendo de cualquiera. Pueden partir ustedes, no sé, por el 20. Entonces tendrían que tomar 20, 21, 22, 23, un conjunto de m números. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Podemos escribir, por ejemplo, algún compañero pudiera decir, bueno, el número que sea acá, y vamos a escribir el siguiente, K más 1, K más 2, K más 3, etcétera. ¿Hasta dónde tendría que llegar? K más, ¿qué cosa? Si yo quiero tener en total aquí m elementos. M menos 1. M menos 1, muy bien. ¿Cierto? Ahora, para no complicarnos mucho la vida, yo les propongo tomar los m consecutivos así. K más 1, K más 2, etcétera, hasta K más m. Por comodidad nada más, porque aquí, de hecho, ya tengo como enumerados, entre comillas, mis términos. Son justo m. ¿Bien? Y va a ser más fácil trabajar de este modo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, queremos demostrar, regresemos, que ese producto de m números es divisible por m. Es decir, queremos demostrar que, por m factorial, perdón, queremos demostrar que m factorial es igual a todo este producto, voy a escribirlo mejor, por demostrar
Déjenme ver, es divisible por m. Que este producto por el siguiente, por etcétera, el mésimo es divisible por m factorial. Eso queremos probar. En otras palabras, demostrar esto significa demostrar que m factorial es igual a algún número entero por todo ese producto. Bien, eso es lo que queremos. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar? Vamos a partir mirando este producto solamente. Profe, ¿no sería al revés? ¿M factorial es divisible por todo el producto? Déjeme Creo leer que el así enunciado. estaba escrito arriba. El producto de m enteros es consecutivo, es divisible por m. No, está bien así. Está bien así. Ahora voy a escribir el producto de este lado y les voy a pedir que miren la propiedad que tienen los números factoriales y a ver si se les ocurre algo. Ahí estaba la propiedad que tienen los números factoriales. ¿Bien? Ahora, para yo tener, por ejemplo, k más m factorial, a toda esta cadenita de productos le falta algo. ¿Qué le falta? O sea, quiero k más m factorial. El desarrollo, ustedes lo saben, es 1 por 2, por 3, etcétera, por k más 1, hasta llegar a k más m. ¿Qué le está faltando de este lado? Aquí le falta algo para llegar acá. ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? K, K menos 1, etcétera. K factorial, ¿o no? Eso. Muy bien. K factorial. Basta con decir, si hago esto, lo que voy a obtener es esto. Bien, ese digamos la estrategia. Ahora, para no desequilibrar la igualdad, lo que vamos a hacer es dividir todo por esto. Y si hago eso, me puedo borrar. ¿Dónde están? Claro, voy a dividir por esto y al hacer eso puedo deshacerme de esto, claro, porque está arriba y abajo y aquí. Eso, entonces, este producto de k enteros positivos he logrado escribir de esta manera. Y lo único que me falta ahora para terminar el ejercicio es recordar una propiedad que dice esto. N tomadas de AT es igual a n factorial sobre t factorial n menos t factorial. Entonces tengo que recordar eso. Y al recordar eso, claro, se me va a asociar aquí la idea. ¿Qué va a faltar aquí para que esto pueda ser un múltiplo de esta expresión? Aquí lo tengo como prehecho, por eso es que voy guiándoles. De hecho, este ejercicio, si nadie conoce los pasos a seguir, les puede tener entretenidos un buen rato. Bien, entonces esta es la pregunta. Ya sé la definición que está en la nube verde y quiero escribir esta expresión en negro como un múltiplo de este número combinatorio. ¿Qué me estaría faltando para que la igualdad se equilibre? Voy a hacer otra nubecita aquí. Esto por definición, por tanto, sería k más m factorial sobre m factorial por k más m menos n, que es k factorial. Sería eso. Yo ya tengo esto. Ya tengo esto. ¿Quién me estaría faltando? En m factorial. 1 sobre m factorial, ¿cierto?
Entonces tengo que poner, para poder llegar ahí, m factorial. Claro, tendría que poner eso. Ahí sí, tendría exactamente la igualdad. ¿Están de acuerdo? ¿No sería 1 sobre m factorial? No, porque aquí, en esta parte, lo que estaría haciendo es multiplicar por m factorial sobre m factorial. Y todo esto que estoy encerrando en azul es igual a ese número combinatorio. Entonces me quedó suelto el m factorial. Ya entendí. Ya, súper. Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Tenemos que todo ese producto de m enteros consecutivos es igual a m factorial por un número, que es un número combinatorio, pero al fin y al cabo es un número entero. Entonces, ya hemos demostrado, ¿cierto?, que está como al revés esto, que m Sí, pues profe, factorial, eso es lo que le había sí, dicho que era al ¿cierto? revés. Ya. Entonces, tendríamos que tener claro que como lo escribí del otro lado, tendríamos que m factorial divide, en realidad tendríamos esto. Está bien. ¿Por qué? Porque ese producto viene siendo un múltiplo de m factorial. Entonces estamos bien. ¿Ya? Y queda demostrado. Bien, este es un ejemplo que quería mostrarles de un ejercicio que no es nada sencillo, que tiene que ver con divisibilidad. Entonces hay problemas de distintos grados de dificultad a los que ustedes se van a ir enfrentando. Pero ¿qué es lo que usamos siempre? La definición de divisibilidad y algunas herramientas extras, como en este caso, que tuvimos que recordar lo que es factorial y combinatorio. Bien, entonces ya son las 5:29, no alcanzo a ver ni un poquito de máximo común divisor, eso lo vamos a ver mañana, y voy a ir preparando la guía de esta semana para el viernes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a dejar de grabar.